La lluvia golpeaba el parabrisas como dedos impacientes tamborileando sobre el vidrio. La carretera se extendía interminablemente en la oscuridad. El parpadeo tenue de las farolas apenas perforaba la espesa niebla que se arrastraba desde los árboles. Ruta 911, una carretera infame entre los camioneros de larga distancia, susurrada en voces bajas en paradas nocturnas de café. Algunos decían que estaba maldita, otros la llamaban embrujada. Pero todos coincidían en algo. Nadie conducía por la Ruta 911 de noche a menos que no tuvieran otra opción. Y Carlos no tenía otra opción. Apretó el volante con más fuerza, sus nudillos pálidos bajo el tenue resplandor del tablero. Su camión avanzaba por la carretera desierta. El zumbido rítmico de las llantas contra el pavimento mojado era el único sonido en la noche. Había recorrido esa ruta incontables veces y, aunque había oído las historias del autoestopista fantasma, nunca había visto nada con sus propios ojos. Hasta esta noche. Un destello blanco más adelante. Una silueta al borde del camino. Carlos entrecerró los ojos contra el parabrisas empañado por la lluvia. Una joven, empapada de pies a cabeza, estaba allí con un brazo levantado, su pulgar apenas visible en la penumbra. Su vestido se adhería a su frágil cuerpo, mechones oscuros de cabello pegados a su rostro pálido. Había algo en ella que no encajaba. Pero Carlos había visto a suficientes viajeros varados como para reconocer el peso de la desesperación. Reduciendo la velocidad, detuvo el camión a su lado. El siseo de los frenos de aire rompió el silencio. Se inclinó y entreabrió la puerta del pasajero. «¿Está bien, señorita?», preguntó con voz ronca por las horas de conducción. Ella dudó. Luego, lentamente, subió. Un olor a tierra húmeda y algo vagamente metálico se aferró a ella. «Gracias», susurró. Su voz era suave, casi frágil, como el viento susurrando entre hojas muertas. Carlos la miró de reojo mientras volvía a la carretera. Sus manos estaban dobladas con delicadeza sobre su regazo, su vestido anticuado, como sacado de otra época. Temblaba levemente, abrazándose a sí misma. «¿A dónde se dirige?», preguntó. Ella giró la cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los de él. Sus ojos, había algo inquietante en ellos. Oscuros, profundos, como si contuvieran secretos demasiado pesados para los vivos. «A casa», murmuró. «Justo después del puente». Carlos asintió. Sabía de qué puente hablaba. Una vieja estructura desvencijada que crujía bajo el peso de su camión cada vez que la cruzaba. Estaba a menos de 5 millas. El trayecto continuó en silencio. El aire dentro de la cabina se sentía más denso, como si algo invisible le oprimiera el pecho. El olor a lluvia se mezcló con algo más ahora, un leve aroma cobrizo, casi como sangre. Carlos la miró de nuevo. No se había movido, ni siquiera había parpadeado. Carraspeó. «¿Segura que está bien, señorita?». Ella se volvió hacia él entonces, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa, casi condescendiente. «No me recuerdas, ¿verdad?». Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué? Me recogiste antes». Un mal presentimiento se instaló en su estómago. «No, yo». «Lo hiciste», susurró. «Hace años. Justo aquí, en esta carretera». Carlos apretó más el volante. El motor del camión rugió cuando pisó el acelerador, su pulso martilleando en sus costillas. «Creo que se equivoca», dijo, forzando una risa. «La recordaría». Ella inclinó la cabeza, la inquietante sonrisa sin desvanecerse. «Me prometiste que me llevarías a casa». Algo en el interior de Carlos se retorció. Su mente buscó en sus recuerdos, pero no encontró nada, solo una creciente sensación de terror. El puente apareció ante ellos, sus vigas de acero apenas visibles entre la niebla. Los faros del camión iluminaron las tablas de madera resbaladizas por la lluvia. Exhaló. «Casi ahí». Y entonces, ella desapareció. El asiento a su lado estaba vacío. El olor a sangre era más fuerte ahora. El corazón de Carlos martilleó en su pecho. Apretó el volante con tanta fuerza que sus dedos dolieron. Su respiración era errática mientras sus ojos se desviaban al espejo retrovisor. Allí, estaba en la parte trasera del camión, sentada, observándolo, su rostro pálido iluminado a medias por el resplandor del tablero. Las manos de Carlos temblaron. Giró el volante bruscamente, los neumáticos chirriando mientras el camión patinaba sobre el puente. La bocina resonó, atravesando la noche. «Sal de aquí», gritó.
Sal de una maldita vez. La chica no se movió. Carlos pisó los frenos. El camión se estremeció hasta detenerse, la lluvia martilleando sobre el techo. Su respiración era entrecortada mientras giraba para enfrentarla. Pero la cabina estaba vacía. Nada. Solo el sonido constante de las luces de emergencia parpadeando en la oscuridad. Carlos se quedó allí, rígido, con el sudor resbalando por su sien a pesar del frío. Su pulso rugía en sus oídos. Lentamente, con cautela, volvió la mirada a la carretera. Y ahí estaba ella, de pie afuera del camión, justo más allá del alcance de los faros. Observándolo, esperando. Carlos sintió el grito atorarse en su garganta, pero ningún sonido salió. La radio cobró vida. Una voz, baja, distorsionada, susurró a través de la estática. «Conduce». Carlos pisó el acelerador a fondo. El camión rugió hacia adelante, las llantas patinando sobre el asfalto mojado. El puente crujió bajo él. No se atrevió a mirar atrás. La carretera se extendió ante él, la lluvia devorando todo lo que dejaba atrás. Condujo en silencio durante millas, el peso en su pecho aliviándose poco a poco. El aire se sentía más ligero. El olor a sangre había desaparecido. Cuando finalmente llegó a la próxima parada de camiones, la noche se había asentado en un inquietante silencio. Carlos se estacionó, apagó el motor y se recostó en su asiento, exhalando con dificultad. Se frotó el rostro, sus dedos temblando. Todo había sido una alucinación. El cansancio, las historias afectándolo. Necesitaba dormir. Pero cuando estiró la mano para tomar su termo, se detuvo en seco. Allí, en el asiento junto a él, una sola huella húmeda, y el tenue aroma a lluvia y sangre. El viento aullaba a través de la carretera desierta, un tramo solitario que cortaba la oscuridad como una cicatriz. El viejo camión rugía hacia adelante, sus faros perforando la niebla, revelando el pavimento agrietado. Andrés apretó el volante. Había estado conduciendo durante horas, los párpados pesados, el zumbido de los neumáticos cantando una melodía hipnótica que lo arrastraba al sueño. Necesitaba combustible. Y tal vez, solo tal vez, necesitaba un descanso. Entonces, de la nada, el resplandor de un letrero de neón parpadeó a lo lejos. Una gasolinera. Un salvavidas en medio de la nada. Pero mientras Andrés reducía la velocidad, rodando hacia la estación iluminada con luces mortecinas, una extraña sensación se enroscó en su pecho, como si no debiera estar ahí. Como si algo lo estuviera esperando. El lugar parecía abandonado. Los surtidores permanecían en silencio, cubiertos de polvo. Las luces de la tienda de conveniencia titilaban erráticamente, proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento resquebrajado. Pero lo más inquietante era el silencio. No había viento, no había insectos, no había rastro de vida. Solo silencio. Andrés apagó el motor y bajó del camión. El aire era denso, impregnado con el olor rancio de la gasolina vieja. Sus botas crujieron sobre la grava mientras se dirigía hacia la tienda, con la esperanza de encontrar a alguien, cualquiera. Justo cuando extendió la mano hacia la puerta, una voz llena de estática crujió a través del viejo y oxidado altavoz de la estación. «Deberías irte». Andrés se quedó inmóvil. La voz era distorsionada, mecánica, pero extrañamente humana, como un susurro a través de parlantes rotos. Se giró, escaneando la zona. Nadie. Solo su camión, la carretera vacía y el resplandor hueco del letrero de neón titilando combustible abierto en letras rojo sangre. Su pulso se aceleró, pero se obligó a seguir adelante, empujando la puerta y entrando a la tienda. Un olor a moho y algo metálico le llenó las fosas nasales. Los estantes estaban medio vacíos, cubiertos de polvo. El refrigerador zumbaba, pero las bebidas dentro tenían años de antigüedad. Las etiquetas descoloridas, el líquido separado en capas espesas e irreconocibles. En el mostrador estaba la vieja caja registradora, su pantalla apagada. Detrás, una puerta con el letrero «Solo empleados» permanecía entreabierta, revelando nada más que oscuridad absoluta. Andrés tragó saliva, sintiendo el peso de ojos invisibles observándolo. Entonces, un leve sonido. Su respiración se detuvo. Giró bruscamente hacia el pasillo. Nada, solo filas de bocadillos vencidos y estantes vacíos. Otro sonido. Esta vez, detrás de él. Andrés se giró de golpe, su corazón martilleando contra su pecho. Y fue entonces cuando lo vio.
Una figura, de pie al final de la tienda, medio oculta en las sombras. Demasiado alta, demasiado inmóvil. No se movía, no respiraba. Entonces, la luz parpadeó, y en ese breve instante de oscuridad, la figura estaba más cerca. Andrés retrocedió, su pulso rugiendo en sus oídos. ¿Quién está ahí?, exigió, pero las palabras salieron débiles. La figura dio un paso adelante. Sin rostro, sin rasgos, solo una sombra alargada con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles. Y luego, el altavoz crujió otra vez. «Tienes que irte. Ahora». Andrés no lo pensó dos veces. Se dio la vuelta y corrió, golpeando la puerta con el hombro, casi tropezando mientras se lanzaba al exterior. La estación estaba más fría ahora, el aire denso como un líquido espeso, oprimiendo sus pulmones. Buscó las llaves del camión con manos temblorosas. Un chillido agudo resonó detrás de él. Andrés no se atrevió a girarse. Sabía que algo estaba justo detrás de él, lo suficientemente cerca para sentir su presencia, para percibir su hambre. Sus dedos encontraron la manija de la puerta. La jaló con fuerza, se lanzó dentro y metió la llave en el encendido. El camión rugió con vida. Los faros iluminaron la estación, y por una fracción de segundo, lo vio. Aquello, una figura retorcida y alargada, su piel demasiado estirada sobre los huesos. No tenía ojos, pero lo miraba. Y sonreía. Andrés pisó el acelerador. Los neumáticos chirriaron mientras el camión se alejaba rugiendo, el motor gruñendo como una bestia herida. No se atrevió a mirar atrás. El letrero de neón parpadeó en el espejo retrovisor, sus letras cambiando, deformándose. Combustible abierto se convirtió en «No puedes irte». La carretera se extendía interminablemente frente a él, pero Andrés no tenía un destino, solo una necesidad abrumadora de huir. Entonces, sus faros iluminaron algo más adelante. Una figura, de pie en medio de la carretera. El estómago se le cayó. Era el mismo ser, esperándolo. Andrés giró el volante, apenas esquivándolo. El camión patinó, los neumáticos gritando contra el asfalto. Su respiración salía entrecortada mientras se aferraba al volante, luchando por mantener el control. Y entonces, lo peor ocurrió. El motor tartamudeó. Se apagó. La oscuridad lo envolvió. Silencio. Andrés se quedó inmóvil, su aliento empañando el parabrisas. Giró la llave. Nada. Y entonces, un susurro, justo al lado de su oído. Debiste haber escuchado. Un aliento helado le rozó la nuca. Andrés gritó. Y luego, nada. A la mañana siguiente, encontraron el camión abandonado en la carretera. El asiento del conductor vacío. Las puertas cerradas por dentro. Ningún rastro de lucha. Ninguna huella alejándose. Solo un viejo recibo, arrugado sobre el tablero. La tinta desvanecida, pero un mensaje claro bajo la impresión borrosa. Combustible abierto. Andrés nunca fue encontrado. ¿Y la gasolinera? Bueno, nunca existió. La oscuridad se había asentado sobre la larga y desierta carretera, nada más que el susurro del viento y el lejano zumbido de los neumáticos contra el asfalto. Iván apretó el volante, sus dedos fríos a pesar de que la calefacción soplaba aire caliente en la cabina del camión. Llevaba horas conduciendo y el cansancio lo devoraba, haciendo que los bordes de su visión se volvieran borrosos. Sus párpados pesaban, el ritmo constante de las ruedas solo lo empeoraba. Solo unos kilómetros más, murmuró para sí mismo, reprimiendo un bostezo. Su camión rugía por la carretera desierta, los faros abriendo dos haces de luz en la noche. Miró por el espejo retrovisor, solo para comprobar, por costumbre más que otra cosa. La carretera detrás estaba vacía, extendiéndose hasta el abismo. Pero cuando parpadeó para sacudirse el sueño, algo se sintió mal. Una sombra. Era tenue, tan tenue que casi la descartó como un juego de luces. Pero cuanto más miraba, más clara se volvía. Una figura, sentada en la litera detrás de él. Su respiración se detuvo. No recordaba haber parado. No recogió a ningún autoestopista. Y aún así, alguien estaba allí. La figura estaba inmóvil, apenas fuera de foco, difuminada por el reflejo del espejo. Se quedaba quieta, observando. Iván tragó saliva. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Volvió la vista a la carretera, sus nudillos blanqueándose al apretar el volante.
Solo es mi imaginación, susurró, pero no lo creyó. Su pulso retumbaba en sus oídos. Volvió a mirar el espejo. La figura estaba más cerca. Ya no estaba sentada. Ahora estaba de pie. Callada. Silenciosa. Su aliento se atascó en la garganta. El camión se tambaleó ligeramente mientras sus manos temblaban. Se obligó a respirar, a pensar. El espejo retrovisor le estaba jugando una mala pasada. Eso era todo. Tal vez el cansancio. Tal vez sombras. Tal vez nada. Extendió la mano hacia el espejo, inclinándolo ligeramente. Y en el instante en que lo movió, la figura desapareció. Su pecho se agitó con alivio. Una risa temblorosa escapó de sus labios. ¡Demonios! Necesito dormir. Pero en el momento en que exhaló, los vellos de sus brazos se erizaron. Una nueva sensación llenó la cabina, pesada, sofocante, como si alguien lo estuviera observando, como si alguien siguiera allí. Iván no se atrevió a mirar el espejo de nuevo. Extendió la mano hacia su teléfono, sus dedos temblando, planeando llamar a alguien, quien fuera. Pero antes de que pudiera desbloquearlo, un susurro, suave, cercano, justo en su oído. Mantén los ojos en la carretera. Su grito nunca salió. Su cuerpo se sacudió mientras el camión viraba, los neumáticos chillando contra el pavimento. Luchó por controlar el volante, su visión borrosa, sus pulmones ardiendo. El camión dio un tirón violento antes de que lograra estabilizarlo. La radio crepitó con estática, los altavoces silbaban como si algo intentara abrirse paso, algo que no era humano. Su garganta estaba seca, su respiración irregular. Y entonces, una risa, baja, hueca, no provenía de la radio, venía de atrás. No quería mirar. Sabía que si miraba, vería algo que nunca podría olvidar. Pero la curiosidad ardía. El miedo le arañaba las costillas. Sus ojos subieron al espejo. Y ahí estaba. Un rostro. No humano. No. Ya no. La piel estirada demasiado, como si apenas se aferrara al cráneo debajo. Ojos, profundos, negros como el vacío, brillaban con algo antinatural. Una sonrisa, ancha y dentada, se extendía por su rostro. Y esta vez, no estaba sentado. Estaba extendiendo la mano. Iván pisó los frenos. El camión chirrió hasta detenerse, su cuerpo lanzado hacia adelante contra el cinturón de seguridad. Su corazón latía tan fuerte que juró que podría estallar. El motor retumbaba, llenando el silencio. Su respiración era un jadeo entrecortado. Y luego, nada. El aire estaba quieto. El espejo solo reflejaba su propio terror de ojos abiertos. Se giró, lentamente, con cautela, hacia la litera. Vacía. Su mente corría. ¿Había sido una alucinación? El agotamiento finalmente lo había quebrado, dejando que las pesadillas se filtraran en la vida real. No lo sabía, pero sentía algo. Una presencia. Un peso en el aire que no estaba allí antes. Volvió a poner el camión en marcha, sus manos aún temblorosas. Tenía que seguir adelante. Tenía que poner distancia entre él y lo que había estado allí, lo que tal vez seguía allí. Mientras se reincorporaba a la carretera, se obligó a no revisar el espejo. Pero cuanto más conducía, más fuerte se hacía la necesidad. Una mirada rápida, solo para estar seguro. Solo para. Miró. Y allí, justo detrás de él, esa sonrisa, esos ojos, más cerca que antes. Su cuerpo se congeló. Sus dedos se aferraron al volante. La radio siseó de nuevo. El susurro se deslizó entre la estática. No puedes huir de mí. Iván pisó el acelerador. El camión rugió hacia adelante, los neumáticos devorando los kilómetros. No le importaba a dónde iba, mientras fuera lejos. Pero la cosa en el espejo nunca se fue. Nunca se movió. Y nunca parpadeó. Solo sonreía. Y esperaba. Porque sabía, tarde o temprano, Iván tendría que dormir. Y cuando lo hiciera, lo estaría esperando. Tarde en la noche, cuando la carretera se extiende interminable bajo los faros tenues y el mundo exterior no es más que sombras, la mente comienza a jugar trucos. El zumbido de los neumáticos contra el asfalto se convierte en susurros. Las luces rojas traseras de los autos delante parecen parpadear, como ojos que observan. Para los camioneros, la autopista es tanto un hogar como un lugar embrujado, un espacio donde el agotamiento difumina la línea entre la realidad y la pesadilla.
Pero algunas historias no son trucos de la mente. Algunos caminos llevan a lugares que no deberían existir, lugares que desaparecen como si nunca hubieran estado allí. Sergio llevaba casi 13 horas conduciendo sin parar. Sus manos dolían de sujetar el volante, sus párpados se sentían pesados como plomo y su mente oscilaba entre el sueño y la vigilia, ese estado peligroso en el que cualquier cosa puede pasar. Sabía que tenía que detenerse pronto. El tramo de carretera en el que se encontraba cruzaba un paisaje desolado. No había pueblos, ni farolas, solo kilómetros y kilómetros de oscuridad. El indicador de combustible había bajado más de lo que le gustaba. Estaba seguro de que pronto pasaría por una parada de descanso. Tenía que haber una. Entonces, como si hubiera respondido a su deseo silencioso, apareció un cartel iluminado en el horizonte. Las letras parpadeaban débilmente. Parada de camiones, comida, gasolina, abierto 24 HRS. Un alivio inundó su pecho. Tomó la salida. El asfalto gastado lo condujo a un estacionamiento de grava. El lugar era viejo pero estaba bien iluminado. Un puñado de camiones ya estaban estacionados, sus motores murmurando suavemente. Junto a los surtidores de gasolina, había un restaurante con letreros de neón que zumbaban levemente. A través de las ventanas, pudo ver a algunas personas dentro, camioneros, probablemente, sentados en los compartimientos, bebiendo café. Sergio bajó de su camión, estirando sus músculos rígidos. El aire era extrañamente inmóvil. Podía escuchar su propia respiración, el crujido de la grava bajo sus botas, pero nada más. No había grillos, ni viento, solo silencio. La bomba de gasolina funcionaba bien, al menos. Llenó su tanque. El clic rítmico del combustible contra el metal era el único sonido en la noche. Cuando terminó, decidió entrar, tomar un café, quizás un bocado. Al pasar por la puerta de cristal del restaurante, sonó una pequeña campanilla. El aroma cálido de grasa y café llenó su nariz. La camarera detrás del mostrador apenas levantó la vista. Era una mujer mayor, con un uniforme rosa descolorido. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado. Su expresión era inescrutable. Se deslizó en un compartimiento cerca de la ventana, echando un vistazo alrededor. Los otros clientes, todos hombres, todos camioneros, estaban sentados en un silencio inquietante. Nadie hablaba, nadie se movía demasiado. Solo miraban fijamente sus platos, masticando lentamente, sus rostros vacíos. Una profunda inquietud se asentó en el estómago de Sergio. Algo estaba mal. La camarera se acercó. ¿Qué va a hacer, cariño? Su voz era plana, vacía. Solo un café, dijo, moviéndose incómodo. Ella asintió, garabateando algo en su libreta aunque la orden era sencilla. Luego, se giró y se alejó. Sergio miró de nuevo a su alrededor. Un hombre en el mostrador levantó la cabeza, solo un poco. Sus ojos se encontraron con los de Sergio, y algo en ellos no estaba bien. Eran demasiado oscuros. No solo el iris, el ojo entero, como dos pozos de tinta. Sergio apartó la vista rápidamente, su pulso acelerándose. La camarera regresó con su café. Él envolvió sus manos alrededor de la taza caliente, sintiendo el calor filtrarse en sus dedos. Cuando tomó un sorbo, un sabor amargo inundó su boca. No solo café fuerte, sino algo más. Algo metálico. Sangre. Se atragantó, casi derramando la taza. La camarera solo se quedó ahí, observándolo. Sergio se limpió la boca con el dorso de la mano, respirando entrecortadamente. Sus ojos se dirigieron a la ventana. Los camiones afuera ya no estaban encendidos. Se habían ido, todos y cada uno. El estacionamiento estaba vacío. Su corazón latía con fuerza. Se puso de pie tan rápido que su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Los otros camioneros no reaccionaron. Solo siguieron comiendo, bocados lentos y metódicos. Sergio retrocedió, casi chocando con la camarera. «Yo tengo que irme», murmuró. Ella no lo detuvo. Nadie lo hizo. Solo miraban. Empujó la puerta, sus botas levantando polvo mientras corría hacia su camión. Todavía estaba allí, gracias a Dios. Subió de un salto, cerró las puertas con llave y giró la llave en el contacto. El motor rugió con vida. Su respiración era irregular mientras ponía la marcha atrás, los neumáticos girando sobre la grava suelta. El letrero de neón parpadeaba frenéticamente, proyectando sombras extrañas y cambiantes por todo el estacionamiento. Mientras aceleraba de vuelta hacia la autopista,
Sus faros captaron algo en el espejo retrovisor. La gente del restaurante estaba afuera ahora, solo de pie, observándolo marcharse. Sus rostros estaban completamente vacíos. No se detuvo. No miró atrás otra vez. En cuanto sus neumáticos tocaron la autopista, el aire cambió. La quietud desapareció. El viento aulló, sacudiendo la cabina. La carretera se extendía delante de él, oscura y vacía. Y entonces, miró el espejo. La parada de camiones había desaparecido. No solo estaba vacía, desapareció. No había edificios. No había luces. No había estacionamiento de grava. Solo la interminable autopista negra detrás de él. Sergio condujo durante millas antes de finalmente ver otra señal de civilización. Una parada de camiones real, llena de vida. Se detuvo, sus manos aún temblando mientras estacionaba. Adentro, las luces brillantes y la charla de otros conductores se sintieron como una salvación. Pidió otro café, esta vez, café real. Cuando le contó al cajero sobre la otra parada, sobre el silencio inquietante, las personas de rostros vacíos, los edificios que desaparecieron, el hombre detrás del mostrador simplemente lo miró. ¿Dices que estaba en la carretera 47? Preguntó el hombre en voz baja. Sergio asintió. La expresión del cajero se oscureció. Hijo, ahí no ha habido una parada de camiones en más de 40 años. Se quemó en el 83. Todos los que estaban dentro nunca salieron. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Sergio. Volvió la mirada hacia la ventana, observando su camión estacionado bajo las brillantes luces de la parada de camiones real, segura. Pero no podía sacudirse la sensación de que, en algún lugar, en esa carretera, la otra parada de camiones todavía estaba esperando. Esperando al próximo conductor que entrara.